Vaya organización, ¿eh? Estoy impresionada por la cantidad de gente, todo caras jóvenes que están aquí a primera hora de la mañana. Bueno, no tanto, ¿no? Las 9:30 ya es una buena hora. Dispuestos a hablar de este tema tan abstracto, ¿no? Ideas e instituciones, ¿por qué prosperan o fracasan los países? Y ya os tengo que decir desde el principio que va a ser una conferencia incompleta. O sea, es un fracaso anunciado, es la crónica de un fracaso anunciado por el propio tema. Es decir, tanto las instituciones y las ideas como las ideas es lo que genera que los países prosperen o fracasen, pero es demasiado complejo como para explicarlo en una hora, como para explicarlo en un libro, en 10 libros, en una enciclopedia, sobre todo porque las ideas evolucionan, las instituciones evolucionan y los países fracasan y prosperan dependiendo del momento, ¿no? Es decir, esto es un proceso dinámico del que no hay nada que se diga que quede ya y que sirva para siempre, sino que vamos a tener que ir aprendiendo del propio proceso. He elegido esta ilustración, esta fotografía, para abrir la charla, para explicaros cómo veo yo las instituciones. Veis que aquí vemos la evolución humana, pero sobre todo se ve solamente el esqueleto. Para mí las instituciones son el esqueleto de las sociedades y a lo mejor el esqueleto de las civilizaciones. En la medida que nuestro esqueleto va transformándose, nos permite caminar erguidos, cambiar nuestras funciones, dedicarnos a la caza, mirar más alto, y a medida que nuestro esqueleto cambia, tenemos manos prensiles o no, los pies se nos vuelven planos para poder caminar, etc. De la misma forma, la evolución de las instituciones determina la marcha, las capacidades, el funcionamiento, no solamente de las economías, sino también del orden social y del avance de las instituciones. Esto es de lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar de 3 partes. Voy a dividir esta charla en 3 partes. Las 2 primeras voy a ir un poquito más ligero porque me parece más interesante llegar a la tercera. En la primera parte voy a intentar mostraros cómo se han definido las instituciones. No todo el mundo tiene el mismo concepto de qué es una institución, y en función de cómo se ha definido qué es una institución, se ha determinado cuál es la evolución y cómo tienen que ir cambiando las instituciones. En segundo lugar, vamos a plantearnos y vamos a reflexionar juntos si las instituciones determinan la creación de riqueza o la creación de pobreza y hasta qué punto, qué tiene que pasar, se puede medir, se puede determinar, podemos diseñar instituciones para generar riqueza, se diseñan instituciones aposta para generar miseria o qué, ¿no? Y el último punto, el futuro de las instituciones, obviamente, aunque soy economista y algunos economistas se creen dueños de una bola de cristal donde pueden decir qué va a pasar, yo no. Yo soy de inspiración austríaca, que somos los que sabemos que no tenemos una bola de cristal y no podemos predecir el futuro y no lo intentamos. Pero sí me gustaría plantear cuál creo yo que debería ser el punto de vista desde el que tenemos que mirar las instituciones para poder mejorar su funcionamiento dentro de lo posible. Y fijaros que para esta primera parte he elegido esta fotografía de un camino, porque normalmente las instituciones, si hay alguna mínima definición que es comúnmente aceptada, es que es una pauta de comportamiento, es un comportamiento pautado, ¿no? Exactamente igual que aquí vemos que hay un camino. Os podéis imaginar, pues años atrás este camino no existía y había solamente bosque, hojas, árboles, y de repente alguien que tenía una intención y un objetivo, ir del punto A al punto B, decidió buscar el camino, ¿no? Probablemente la primera vez fracasaría, o no lo sabemos, pero es posible, ¿no? El primero que logró atravesar ese camino fue imitado por otros, y poco a poco se fue allanando, ¿no? Es como cuando te diseñan un jardín maravilloso delante de la puerta de una institución y los ciudadanos que somos inteligentes, en vez de hacer todo el camino que te han marcado, dices, yo voy por el medio. Y al final abres una senda en el césped. Bueno, eso está feo, no se hace por el césped, hay que respetar el césped.
Pero en este caso, fijaros que es un camino que está en medio de la naturaleza silvestre, ¿no? A pesar de que ese camino se ha abierto espontáneamente, fijaros que hay unas maderas que facilitan el paso por todos los demás. Las instituciones, que ya os voy a hacer el spoiler total, para mí emergen espontáneamente, ya os lo digo, pero fijaros que se pueden perfeccionar. El paso siguiente a estas maderas que facilitan es tal vez una carretera, o una autopista, o no. Pero fijaros que siempre hay un objetivo, no se abren caminos en el bosque silvestre porque sí, es que tienes que ir de un sitio a otro, tal vez de casa de alguien a casa de alguien, o es el camino hacia el río, o lo que sea. Es decir, hay una finalidad. Las instituciones no aparecen porque quedan bonito, no es eso, sino que aparecen porque sirven a un fin, son necesarias. Y os voy a hablar de dos tipos os voy a hablar desde dos puntos de vista. Por un lado vamos a ver la diferencia entre quienes definen las instituciones como algo evolutivo, emergen espontáneamente y son evolutivas, y quienes creen o enfocan las instituciones desde el punto de vista del diseño. Estos autores, tanto Carl Menger como James Buchanan, Menger yo no sé si era consciente de si era liberal o no, si le importaba mucho o poco, probablemente no le importaba nada, porque su meta era la teoría económica y explicar la economía y punto, pero la economía austríaca o la escuela austríaca de economía actualmente y su seguidor Hayek, que es de quien voy a hablar también, sí son conscientemente liberales, ¿no? Menger era inconscientemente liberal probablemente y los demás conscientemente liberales. Pero James Buchanan, el padre del Public Choice, de la escuela de Public Choice, también es liberal y sin embargo su punto de vista es completamente diferente porque él lo que propone es vamos a pensar cómo diseñar mejor las instituciones para que haya libertad, ¿no? El otro punto de vista que quiero plantearos es cómo hay algunos autores que utilizan el análisis institucional para sacar lecciones del pasado. Y ahí hay dos nombres que a mí me fascinan, porque son brillantes, inteligentes, originales, que son, por un lado, la mujer premio Nobel, primera mujer premio Nobel de Economía. Qué empeño en contar mujeres, ¿no? Elinor Ostrom, que ganó el premio Nobel de Economía junto con otra persona que que hizo un análisis institucional de la empresa muy interesante, Oliver Williamson, y el segundo autor es Douglass North. Douglass North es el padre del institucionalismo histórico, ¿no? de la escuela de historia económica institucionalista. Como os decía, ahí arriba tenéis a Menger. ¿No os parece que si le vestimos de otra manera podría ser un poco hipster, ¿no? Es realmente moderno. Bueno, para él las instituciones son el fruto de un proceso descentralizado, de prueba y error y imitación. Es el ejemplo del camino. Es el ejemplo que os he puesto anteriormente del camino. Es decir, alguien tiene un problema o tenemos una necesidad, hay que resolverlo de alguna forma y hay diferentes pruebas y error, se intenta, se logra, no se logra. Al primero que lo logra porque tiene más inventiva, porque es más pragmático, porque es más creativo, etc., le siguen muchos más, ¿no? Cuando analizamos hoy en día o cuando leemos a esos autores que estudian el comportamiento humano y la evolución del ser humano, es exactamente así como hemos funcionado a lo largo de la historia. Ha habido líderes que han sido capaces de llegar a la solución de un problema, líderes anónimos que resuelven el problema, y luego está el que mira y dice, ¡ay, este le ha salido! Vamos a hacer como él, ¿no? Y no está mal, es decir, no todo el mundo tiene esa capacidad y la supervivencia humana pasa por la variabilidad. Tiene que haber gente brillante que solucione y también tiene que haber gente que imite y que siga esa pauta sin que eso signifique que unos son mejores o peores. ¿Salimos adelante todos a una o no salimos? No puede haber todos creativos o todos líderes o ninguno líder. Necesitamos esta diversificación y esta variabilidad. Menger realmente no habla de todas las instituciones. Él está intentando explicar el origen del dinero. Y entonces explica el dinero como una institución que emerge de esta manera que os explico, exactamente igual que el lenguaje. Nadie diseña el lenguaje, ¿no? Sino que va emergiendo y en diferentes partes aparece el lenguaje de diferente manera.
el lenguaje ideográfico, luego tenemos determinados alfabetos, pues en alemán es endemoniado porque tienes todavía declinaciones, pues en fin, las lenguas romances pues igual son muy parecidas, se diferencian realmente en pocas cosas. Si sabes hablar italiano, francés y español, sabes hablar catalán, valenciano y gallego, más o menos, ¿no? Entonces, el lenguaje va emergiendo espontáneamente, se va perfeccionando, y así es como ve el dinero, el lenguaje y determinadas, la moral, las instituciones morales, Menger. Hayek perfecciona esta idea evolutiva de las instituciones y él tiene toda una teoría cognitiva de la evolución cultural. Él estudia cómo aprendemos, cómo cognitivamente integramos la evolución de la cultura, ¿no? Hayek es una persona que escribe sobre absolutamente casi todo y tiene, a partir de The Sensory Order, que es un libro maravilloso, empieza a estudiar los procesos cognitivos, y uno de los procesos cognitivos que estudia es cómo entendemos e interpretamos la evolución cultural. Y a él le parece que las instituciones forman parte, o la evolución institucional forma parte de esta evolución de la cultura, ¿no? Es muchísimo más moderno, obviamente. Menger es 1872, 71, y Hayek ya es siglo XX, ¿no? Es ya otra cosa. Por su lado, ahí tenemos arriba a James Buchanan y abajo Gordon Tullock. Tuve la ocasión, yo no conocía a James Buchanan, que falleció hace poquito relativamente, y sí conocía a Gordon Tullock, un tipo bien peculiar, muy peculiar. Luego en la comida, si queréis, os cuento anécdotas, que no salga de aquí. Pero la idea de estos señores es completamente distinta, es decir, tampoco se plantean cuál es el origen, de dónde vienen las instituciones, sino que dicen, ¿dónde estamos? Tenemos estas instituciones, ok, ¿cuáles deben ser o cómo deben ser las instituciones? ¿Cómo tenemos que diseñar lo que ya tenemos para permitir que haya mayor libertad? Entonces, son liberales, defienden la libertad económica y política, pero se centran en el diseño institucional adecuado para que haya una mayor libertad. Y eso lo hacen pasar o lo integran dentro de la idea de que tiene que haber un marco adecuado, que es la Constitución. Y ellos lo que hacen es plantearse cuál debe ser el consenso, cómo debe ser el consenso político, analizan el comportamiento de los agentes políticos como si analizamos el comportamiento de las hormiguitas, es decir, ellos consideran que todos los políticos tienen una función de utilidad y entonces les conviene más una cosa o la otra, tienen sus intereses, exactamente igual cuando analizamos pues los comportamientos de las hormiguitas o de las personas, exactamente igual, ¿no? Y se dan cuenta de que los intereses propios, las personas cuando actuamos de cara al público, como agentes públicos, como gestores públicos, también funcionamos siguiendo nuestros propios intereses y tenemos los mismos conflictos a la hora de decidir que cuando vamos a comprar una barra de pan, por ejemplo, ¿no? Solo que de otro modo, porque hay diferentes factores y estamos en otro escenario distinto, ¿no? Digamos que estamos en un juego de ordenador, ¿de acuerdo? Pues estamos en una pantalla distinta, que es la acción política. Y por eso hablan de los free riders y de determinado tipo de comportamiento, el problema del principal agente, el riesgo moral, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cuestiones que también nos aparecen en el día a día a todos nosotros, pero en el caso de los políticos, pues se da en un entorno en donde tienen determinada responsabilidad porque están manejando el dinero de todos, ¿no? Entonces, lo que hacen Buchanan y Tullock es primero establecer cuál es el ámbito normativo en el que se puede dar una mayor libertad. Y este ámbito normativo es un consenso, es ponerse de acuerdo respecto a las reglas. Ese ámbito normativo no puede ser impuesto, tiene que ser consensuado. Por eso, uno de los libros más importantes, no el único desde luego, y habrá gente que le guste más otras cosas, se llama El cálculo del consenso, que lo tenéis en inglés online y lo podéis leer en cualquier momento. En el cálculo del consenso, ellos desde este estudio del comportamiento de los agentes políticos analizan de qué manera se debe legitimar las instituciones para preservar la libertad. Es decir, es un diseño institucional para preservar la libertad. Y finalmente,
Bueno, esta señora tan maravillosa, que tiene pinta de abuelita, que da ganas de llevarse a casa y que hable un rato, es Elinor Ostrom. Y el de arriba es Douglass North. Douglass North tiene unas ideas muy interesantes porque él analiza la historia económica desde un punto de vista muy particular. Fijaros que, por un lado, tiene la teoría o estudia la conducta humana y luego los costos de negociación. Los costos de negociación del ser humano, ¿no? Es decir, él se plantea cómo las instituciones pues, nos ahorran mucho tiempo. Al ser una conducta pautada o una pauta de comportamiento, nos sale mucho más rentable no tener que decidir ex novo cada vez, sino seguir ya lo que conocemos. Bueno, pues ya sabemos que esto es siempre así. Imaginaros que, bueno, en realidad no hay que imaginar nada. Esta es la primera vez que yo estoy aquí y es el primer día, no, para vosotros el segundo, para mí el primero. Imaginaros que en lugar de 4 días nos quedáramos un mes y esto fuera un curso completo, un módulo entero, etc. Pues vosotros ya sabríais si yo llego 2 minutos tarde o no, descontaríais el comportamiento, etc. Y si seguimos siempre las mismas reglas de juego, si todos seguimos las mismas pautas, como ha dicho Lucía antes, todo el mundo, por favor, que esté a tiempo para no retrasar a los demás, por favor, apagar los móviles, por favor, hacer esto, hacer lo otro, en fin, no estéis riéndoos o cualquier cosa. Esas pautas de comportamiento nos ahorra muchísimo el no tener que empezar desde el principio de decir, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuál tiene que ser el comportamiento que todos sigamos para que esto funcione bien? Entonces, estas pautas de comportamiento nos ahorran mucho tiempo, ¿no? Tiempo, energía, es eficiente. Entonces, lo que plantea este señor es, una vez que sabemos cómo es la conducta humana y sabemos o analizamos el coste de la negociación en las sociedades, si unimos esos dos estudios, podemos entender por qué surgen determinadas instituciones. El dinero surge porque resuelve problemas y es muy fácil que sea ampliamente aceptado por todos. Todos reconocemos el valor de un papel como dinero y como nos resuelve problemas, negociamos, nos cuesta mucho menos aceptarlo como institución. Cuando a una sociedad, una institución le resulta demasiado onerosa desde un punto de vista que no necesariamente es monetario, sino que va en contra de sus costumbres, etc., esa institución termina por desaparecer o por evolucionar. Es decir, las sociedades, hay instituciones que terminan siendo rechazadas porque van demasiado en contra de la propia sociedad, sea porque sale demasiado caro, etc., ¿no? Y voy a poner un ejemplo que se me ha ocurrido cuando estaba desayunando con Mauricio. Es muy incorrecto lo que voy a decir. La institución, no necesariamente española, porque creo que existía en otros países, pero nosotros somos los de top of the pop en esto, que es la Inquisición, ¿no? La Inquisición era muy funcional. Desde el punto de vista de la sociedad española de aquella época, pensar que habíamos estado 8 siglos bajo el dominio musulmán. Y entonces nos miraban como diciendo, esta gente es medio mora, ¿no? De manera que tener una institución brutal que pagara con sangre la demostración de somos los más católicos de todos, era súper eficiente, porque nadie podía dudar. ¿Cómo vas a dudar si estamos matando gente a las pelirrojas? ¿No? Matabas a casi todos, ¿eh? Las más peligrosas. Las más peligrosas, con razón. Ahí tenían toda la razón. Las mujeres que conocían las hierbas del campo, el otro que cualquier cosa, ¿no? Te tiraban al río. Si no flotas, eres culpable. Eso es buenísimo. Si Dios nos quisiera demostrar que tú eres inocente, flotarías, pero te hundes. Te ataban por si las moscas una piedra al cuello. No, pero eso es un matiz. Entonces, fijaros que es una institución brutal que uno desde el punto de vista del siglo XXI piensa, pero ¿cómo se aceptó aquello? Era funcional, nos permitía reivindicarnos como somos súper católicos, necesitamos, había ahí unos intereses creados, ahí podemos hablar con Buchanan, ¿no? Y con Douglass North y todos estos, había unos intereses creados porque nos convenía tener el ejército papal, la bendición del Vaticano, nunca mejor dicho, porque estamos en plenas guerras, Europa nace y crece de guerra en guerra y tiro porque me toca.
Y así es, ¿no? Entonces, veis cómo realmente es muy interesante el ver la supervivencia de las instituciones desde este punto de vista de Douglass North. Y además él añade algo que es fundamental desde el punto de vista económico, y es, si a esto le añadimos la teoría de la producción, si entendemos los inputs y los outputs, la teoría de la producción clásica, entonces podemos entender cuáles son las instituciones que generan riqueza, ¿no? ¿Cuál es el desempeño? ¿Cuáles son las instituciones que a lo largo de la historia han facilitado el progreso económico? Mi amiga Elinor Ostrom hace una cosa completamente distinta que para mí tiene muchísimo valor. Y es que hace un trabajo de campo. Ella busca cuáles son las instituciones originarias de todos los países. Por ejemplo, en mi país se va a Valencia, que está en el Mediterráneo, donde existía desde la Edad Media el Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas era pues, un hombre justo, que era el juez, que dirimía todos los problemas que había respecto al riego, ¿no? En Valencia hay una huerta magnífica, es un terreno agrícola muy rico, muy fructífero, pero claro, el principal problema era el agua, y entonces ahí había un tribunal completamente independiente del poder político, increíble en España, completamente independiente del poder religioso, mucho más increíble todavía, que establecía según determinadas normas, eran jueces que conocían a los vecinos, sabían por dónde pasaban los riachuelos, los ríos, dónde estaban los manantiales, y determinaban quién tenía razón y cómo se tenían que resolver los conflictos entre los vecinos. Y ella estudia ese tipo de instituciones y todas las instituciones de los pueblos indígenas de Asia, de África, y entonces analiza cuáles son esos comportamientos pautados debidos a las interacciones, y en este sentido coincide con Menger y con Hayek, que consideran que las instituciones son el fruto de estas interacciones, millones de interacciones entre los seres humanos que se repiten. Y ella no solamente considera las instituciones económicas, sino todas las instituciones que se generan a partir de cualquier interacción, deportiva, el barrio, la familia, el arte, la ciencia, cualquier cosa. Y estudia y clasifica estas instituciones y sí se da cuenta de cuáles son las que generan un mayor crecimiento, un mayor bienestar, etc. Y el problema que apunta es lo que a mí me lleva a elegir la visión de Hayek como la más completa, porque para ella el problema que existe es la diversidad entre las personas, la diversidad en el tipo de relaciones que tenemos, ella se va a todas las culturas, y la diversidad institucional. Y si nos damos cuenta, la propia naturaleza nos hace ver, nos hace entender que gracias a la diversidad es como se puede llegar a una solución más eficiente. Imaginaros que vais a comprar unos zapatos y solo hay 2 modelos, pues igual te vas sin zapatos, ¿no? Pero si hay 250 tipos de modelos de zapatos, ya puedes ser más rara que nadie, pero al igual encuentras el tuyo, ¿no? Es mucho más fácil que si hay diversidad, espontáneamente se llegue a una solución más satisfactoria que si hay menos diversidad. Bien, después de este análisis un poco más teórico, pues he querido plantear la pregunta, que ya os avanzo que no tiene solución, de si las instituciones crean riqueza o pobreza. Bueno, a lo largo de todos los siglos, las instituciones han ido especializándose y ha habido autores, como os nombraba, por ejemplo, Oliver Williamson estudia las instituciones del capitalismo, o, por ejemplo, Alfred Chandler en Scale and Scope estudia la institución empresarial y cómo evoluciona para generar empresas más eficientes y más productivas. Tenemos instituciones jurídicas y tenemos ahí a Gary Becker y todos los de Law and Economics que estudian ese tipo de instituciones, además de la empresa, instituciones bancarias y la gente que se dedica solo a estudiar por qué razones debe desaparecer el Banco Central y cómo tienen que ser los bancos, el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo planteamos nosotros qué instituciones generan riqueza o generan pobreza? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la diferencia entre las instituciones y las organizaciones. Las instituciones son las reglas
las reglas del juego. Las organizaciones son los jugadores. Si estamos en un partido de fútbol o de básquet o cualquier cosa, los jugadores son las organizaciones. La norma que dice no puedes pegar una patada para meter gol, ¿no? O cuando pasa esto es fuera de juego, tengo que reconocer que no sé, ya me han explicado que fuera de juego no es cuando el balón sale fuera de juego, hay algo que sucede en el campo que ignoro qué es, pero eso es fuera de juego, ¿no? Bueno, yo no conozco las instituciones, no conozco las reglas del juego. Entonces, hay que diferenciar entre las organizaciones y las reglas de juego. Por poneros un ejemplo económico, la empresa no es una institución en sí mismo, es una organización. La institución es los derechos de propiedad, la organización interna, el tipo de jerarquía, el ámbito, cómo crece, etc. Entonces, en función del objetivo, las instituciones son mejores o peores en función primero del objetivo. Vimos que el camino te llevaba de un sitio a otro, o sea, aquello no surgía porque qué bonito montar por aquí una senda, vamos a dar un paseo. No exactamente eso, hay un objetivo. El objetivo puede ser el poder y las instituciones responden a la generación y a la consecución del poder. O la riqueza, está muy mal visto. Ser rico es un pecado, entonces no sean ricos, tenéis que ser todos pobres. Es que necesito más café, ¿ves? Es por eso que digo tonterías. No. Pero es cierto, yo no sé aquí, pero en España está muy mal visto decir yo quiero ser rico. Te miran con sospecha, ¿no? Porque normalmente piensan a costa de quién, y es un error. La estabilidad, ahí hay un problema enorme. Si tú quieres que tus instituciones aseguren la estabilidad, tal vez vas a evitar que sean creativas, porque la estabilidad y el crecimiento son dos conceptos complicados de aunar. O sea, es un matrimonio con complicaciones. Es muy difícil, es muy difícil. Y finalmente la igualdad. Y ahí Axel Kaiser ya nos ha hablado de la tiranía de la igualdad y cómo, si queremos que nuestras instituciones estén al servicio de la igualdad, ya si queremos que estén al servicio de la igualdad y la estabilidad, ya os digo que vamos a ser países bastante pobres o no vamos a crecer, vamos a ver cómo los demás crecen. Pero nosotros probablemente no tengamos ese empuje, ¿no? Como países, como sociedad igual y si pensamos en términos de empresa, lo mismo. Además del objetivo es importante el tamaño de la unidad de gestión. No es lo mismo una institución o, por ejemplo, un condominio, una casa de vecinos o un aula, una clase con 15 personas que con 150. Cambia mucho, la organización es distinta. Exactamente igual que la jerarquía, es distinto una organización o una institución con una jerarquía transversal que vertical. Los flujos de información y el entorno. Y aquí voy a pasar muy deprisa, no voy a decir nada porque luego vamos a hablar del entorno cuando hable de la última parte. Entonces, yo me he planteado, ¿y cómo les explico a estos señores y estas señoritas que no se puede medir la calidad institucional? O sea, ¿cómo os hago ver que es un imposible y que es muy difícil? Entonces me he ido a la ortodoxia. Entonces, normalmente en las universidades, no sé vosotros, pero uno de los índices, ¿no?, que sirven para ver la tendencia, que más se utiliza, es el índice de competitividad global, que publica el World Economic Forum, o sea, es ya la ortodoxia, la reortodoxia total. Entonces, el World Economic Forum plantea un índice de competitividad que se basa, os lo he mandado yo supongo que todos habéis estudiado de memoria el material que os he mandado, ¿verdad? Seguro que no. Está, por si no lo sabéis, está en el pendrive, pero de todas formas os lo he puesto aquí. Pero quería explicaros un poco, por lo menos para que veáis, cuáles son los 12 pilares sobre los que se basa este índice, porque son bien importantes. El primero es el institucional, fijaros, el primero es el institucional, las infraestructuras, el entorno macroeconómico, la salud y la educación primaria, la educación secundaria y la formación, la eficiencia del mercado de bienes, del mercado de trabajo, la tecnología, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios y finalmente la innovación. Y hacen mucho hincapié y les preocupa muchísimo la interrelación entre esos 12 pilares. Dentro de la... Aquí está. Dentro del primer pilar, del pilar institucional, fijaros qué cosa tan exhaustiva, se plantean
las instituciones, la salud o la calidad institucional de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Y cuando hablan de instituciones públicas, no solamente miran a ver si se respetan los derechos de propiedad y de propiedad intelectual, la ética, la corrupción, si se desvían fondos públicos, si se confía en los políticos. Hay gente que confía en los políticos, es inexplicable, si hay pagos irregulares, si hay mordidas y sobornos, si hay tráfico de influencias, el gasto del gobierno, si se gasta bien, mal, regular, en fin, el peso de los impuestos, que se considera negativo, alguien en mi país podía escucharlo, la transparencia, creo que aquí había alguien que está estudiando transparencia en este índice de competitividad. La transparencia es muy importante, la transparencia en las políticas de los gobiernos y la seguridad. Y en cuanto a las instituciones privadas, solamente miran la ética empresarial y la rendición de cuentas. Que yo, con que los políticos cumplieran con la ética y la rendición de cuentas de verdad, casi me quedaba satisfecha. Ya todo lo demás, ¿sabes? Igual tampoco es tan importante, ¿no? Y aquí tenéis a Chile. Chile está en el puesto 33. El 32 es España. O sea, estamos ahí con fi com sa, ¿no? O sea, en cualquier momento. Pero fijaros qué bonito cómo lo presentan de bien, todo para tener una idea aproximadamente. 1 es menos, 7 es el tope. Tenéis que Chile es fuerte, o mejor dicho, Chile es menos fuerte en innovación, porque está creo que tiene como un 4 o así, igual en la eficiencia de mercado. Entonces es muy interesante que entréis en el World Economic Forum para que veáis cómo es este índice de competitividad. Y hay un punto muy interesante, y ahora vais a entender por qué no se puede medir. ¿Por qué no se puede medir? Este es Chile, the most problematic factors for doing business. Es decir, ¿cuáles son las trabas que se encuentran los chilenos a la hora de hacer negocios? Y tenemos la ineficiencia de la burocracia gubernamental con 17.2, no está mal. Las regulaciones restrictivas, la inadecuación de la fuerza laboral, etcétera, y la insuficiencia en la capacidad de innovar, las regulaciones y los tipos de impuestos, el peso de los impuestos, etcétera. Y ahora os voy a poner un país imaginario. No es imaginario, es real, pero no sabéis cuál es. Veis que es 17.2, ¿no? Es que ahora va a cambiar la escala. Bien, aquí tenemos con 10.8, en este país los principales problemas que tienen es el acceso a la financiación, la inestabilidad política, la injerencia de la burocracia, la inflación, la corrupción está en 7,9, fijaros que son problemas que son menores que en Chile. ¿Qué país os imagináis que es? Os voy a dar una pista, empieza por C. Empieza por CH. China. ¡China! Está en el 24, por delante de España, no puede ser. Por delante de España y de Chile, el índice de competitividad global. ¿Cómo es posible? Obviamente, porque el mercado, el tamaño de mercado, es decir, en este gráfico, el tamaño del mercado de China es 10, y entonces le sube muchísimo el nivel. Entonces, en cuanto tienes un par de factores, un par de pilares que puntúan muy alto, subes en el ranking y entonces parece que estás aquí fenomenal. Iros a China a ver qué tal, ¿no? Iros a China a ver qué tal. Y veis cómo es realmente complicado medir cómo afectan las instituciones o la calidad institucional que necesitamos para que prosperen los países. Entonces, igual que ya hay una persona que escribió hace unos cuantos años un libro en el que estudiaba las causas que determinan la riqueza de las naciones, era un escocés de una aldea que se llamaba Adam Smith, en 1776, ya escribió ese libro, que ya no lo intentéis escribir porque ya está. También ha habido dos señores que se llaman Robinson y Esmoglu que han escrito por qué fracasan los países.
Es un libro que os recomiendo y el material os he escaneado, es ilegal en España. Yo estoy aquí saltándome la ley por vosotros, para que veáis y valoréis. Entonces, estos señores estudian las instituciones, hacen un recorrido de historia económica y de geografía política muy interesante, en un tono bastante distendido y cercano, y os puede gustar el libro. Es poco lo que os he fotocopiado, lo que os he sacado, sobre todo para no aburriros, no por otra cosa, y como algo por si os podía interesar. También os puse algo de Elinor Ostrom, porque tengo cierta preferencia por ella, y algo de Hayek por los mismos motivos, ¿no? Lo que hacen estos señores es estudiar cuáles son las instituciones que hacen que los países fracasen. Entonces, ellos hablan de cómo el éxito económico se debe a la diferencia de las instituciones en cuanto que reglas que generan incentivos. Y entonces hablan de instituciones económicas, extractivas e inclusivas. Y de instituciones políticas, extractivas e inclusivas. Vamos a dejar la política para que no me suba la tensión, sobre todo, y vamos a quedarnos en la economía, que es un terreno que conozco mejor. Entonces, ¿por qué? Obviamente las instituciones extractivas son las malas, veis ahí, y las inclusivas son las buenas. ¿Por qué son las buenas las inclusivas? Porque crean mercados inclusivos donde lo que existe es libertad e igualdad, pero no es una igualdad diseñada, sino que emerge esa igualdad. Efectivamente, el mejor redistribuidor que existe en nuestros días, mucha gente no lo sabe, es el mercado, porque es una redistribución no coactiva. Es una redistribución que no implica ejercer la violencia sobre nadie ni quitarle a nadie lo que es suyo. Además, promueven la tecnología, propiedad privada, cumplimiento de contratos. Curiosamente, esos dos puntos son dos de los puntos que Adam Smith señalaba como lo que debe asegurar cualquier soberano en su nación: la propiedad privada, el cumplimiento de contratos y la seguridad individual y de la propia nación. Y finalmente, son instituciones económicas que promueven la educación. No están hablando de instituciones necesariamente formales, están hablando en general de educación, habilidades, conocimientos, competencias. No tienes que tener el sello del Estado, no están hablando de eso, están hablando de eficiencia en la formación y en la educación. Y ya vamos a llegar a mi parte, el futuro de las instituciones. Bueno, fijaros que hemos visto cómo desde el origen, desde que definimos una institución como un caminito que se abre porque vamos pasando y luego vamos mejorando, se ha llegado a una especialización enorme en las instituciones, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, instituciones. Esto tenía que funcionar de otra manera y había una transición. Cerrar los ojos e imaginaros. Institución del dinero, aparecía primero. El dinero, el lenguaje, luego venía la información, el mercado, que tienen diferentes estructuras, son instituciones que se van volviendo cada vez más sofisticadas, y las normas morales, ¿no? Vivimos en un mundo donde cada institución es muy compleja y ver las relaciones entre unas y otras, porque ¿quién diría que el lenguaje no está relacionado con las instituciones legales que me he saltado, o con las morales, o con las instituciones financieras? El lenguaje tiene que ver con todo. El código de comunicación es importantísimo. El conocimiento es uno de los impulsores de que el mercado sea de una manera o de otra, que sea un oligopolio o que sea una competencia perfecta. Estamos viviendo un mundo demasiado sofisticado, y ahí es donde yo propongo un enfoque distinto. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es, para saber cómo funciona el automóvil, lo hemos desmontado. Entonces, sabemos que ahí hay unas ruedas, que son las que sirven para que se desplace y se deslice sobre el hay un sistema eléctrico con unas baterías, luego además hay un sistema de alimentación que es donde cae la gasolina provoca que el motor funcione por explosión y y entonces tenemos todo el coche aquí desmontado, todo el automóvil desmontado, y podemos conocer su funcionamiento, pero nos falta por conocer muchísimo. Eso se llama pensamiento analítico. Hemos desmontado cada institución y para qué sirve, etc. Lo que yo propongo es un enfoque sistémico, que consiste
en entender cuál es el papel que desempeña el automóvil en la vida de mi familia, de mi clan, de mi ciudad, en la industria del automóvil, en la economía de mi país. Es decir, contemplar las instituciones como un sistema que está dentro de otro sistema, que está dentro de otro sistema, que está dentro de otro sistema, y ya llegamos a la galaxia, ¿no? Más o menos. Pero básicamente es eso. Y me vais a dejar que os cuente en qué consiste, muy rapidito, la teoría de sistemas. Pues un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Punto. Ya está. Nada más. Pero fijaros que estos elementos son diferentes. Todos son la letra E, pero hay una E mayúscula más gordita, una minúscula, cursiva, parece que está hecha a mano, porque los elementos tienen diferentes atributos, diferentes características, diferentes funciones, de manera que la interrelación entre los elementos cambia, no es siempre igual, sino que esa diversidad, recordad cuando hemos hablado de Elinor Ostrom, la diversidad hace que las relaciones, y recordad de nuevo a Hayek, cuando hablaba de las millones de interacciones muy diversas que existen entre las personas, veis cómo podemos pensar de alguna manera que sí, nuestras sociedades son sistemas, las empresas son sistemas, los colegios son sistemas, las familias son sistemas, las naciones son sistemas, etc. Entonces, veis por dónde voy más o menos y veis cómo sí es verdad que somos, desde este punto de vista, sistemas o subsistemas que se relacionan entre sí. Es importante entender los diferentes atributos y funciones y que el segundo punto relevante son las relaciones con el entorno. Entonces, pensar en un periódico, por ejemplo, ¿no? Vosotros os levantáis por la mañana y leéis un diario. Si vienen siempre las mismas noticias, llega un momento que sois capaces de adivinar lo que va a decir. Pero si el entorno, si vivís en un país donde hay actividad y es un entorno cambiante, vais a recibir información que se va a transformar en conocimiento. Entonces, si lo que pasa a vuestro alrededor es monótono, vais a poder aprender muchísimas menos cosas que si estáis en un entorno muy diverso. En España pasaba, por ejemplo, en los años 60, cuando se produce el éxodo del campo a la ciudad, así de atrasados somos que nuestra revolución rural se produjo en esa época, pues en los años 60 se produce el éxodo rural y cuando tú hablas con la gente que ya vive en las ciudades y por qué te fuiste a la ciudad, no solamente es porque quería mejor trabajo, sino es que la vida en el pueblo es demasiado monótona. Y no es que se aburrieran, o sea, no era un problema de capricho, es un problema de aprendizaje. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, unos más, otros menos. Los más curiosos necesitaban muchos más estímulos. Así pasa con los sistemas. En su relación con el entorno, los elementos, entre comillas, más curiosos necesitan mucho más estímulo y que el entorno no sea estable, necesitan vida alrededor, ¿no? Necesitan que haya un entorno caótico. El caos no quiere decir anarquía, la juerga padre, fiesta de la espuma, no. El caos es el orden más sofisticado que hay, ¿no? E implica que hay una variación enorme en el entorno. Cuanto más variación hay, más nutridas son las noticias que estamos leyendo y más aprendemos y más jugosas y fructíferas son estas relaciones entre los elementos y con el entorno. Los sistemas generan espontáneamente, porque se rigen por el orden espontáneo, generan propiedades nuevas que no van a desaparecer nunca más. Son propiedades emergentes que terminan por facilitar la autoorganización y la especialización. Y vamos a ver un ejemplo muy claro. Aquí tenemos un sistema y cómo se produce las propiedades emergentes, la autoorganización desde una célula de un músculo, desde una célula muscular que se especializa, se une, se relaciona con su entorno de una manera concreta y forma un tejido cardíaco. Esta misma célula, si se relaciona de otra manera y en un entorno distinto, no es una célula que genera un tejido cardíaco, sino que puede generar un tejido óseo o cerebral o de cualquier otro tipo. Es decir, las células
van en determinado momento evolucionando y generando propiedades emergentes que hace que tengan una función distinta a la inicial y se especializan en esa función. Y esa función hace que se relacionen de una determinada manera con su entorno y formen este tejido cardíaco. Por la misma razón, el tejido cardíaco termina por formar un órgano, que es el corazón, el sistema cardiovascular, que finalmente, fijaros que para que funcione el corazón no solo se trata del mero tejido, hay células cardíacas que se especializan y generan válvulas cardíacas. Hay alguien que estudia por aquí salud. ¿Dónde está? Ahí. Los de salud lo entendéis mucho mejor que nadie, ¿no? Es decir, dentro del corazón hay diferentes órganos. El hecho de que el corazón funcione de esa manera es por mera especialización. Y fijaros que para que exista un sistema vascular ya tiene que haber venas, sangre limpia, sangre sucia. Y el ser humano, ¿qué os voy a contar? No somos un conjunto de subsistemas que funcionan aisladamente. No. El sistema respiratorio ingresa oxígeno que a través de la sangre va nutriendo todas las demás células. Bueno, un lío padre enorme, ¿no? Bueno, pues esto sucede por esto. Porque a lo largo de la evolución han ido emergiendo propiedades que luego no se vuelven para atrás, como por ejemplo, si pensamos en historia económica, la aparición de la agricultura. No hay vuelta atrás. Una vez que se descubre la agricultura como medio para lograr alimento, con más trabajo pero menos suerte, es decir, sabes que aseguras el alimento, tal vez tienes que dedicar más trabajo a ello, pero menos tierra que cuando tienes que cazar, entonces ya no hay vuelta atrás. No ha desaparecido la agricultura, desde el Neolítico, La revolución industrial. ¿Alguien de verdad puede pensar que vamos a revertir la revolución industrial? La pregunta que os dejo encima, y creo que Rafa va a hablar, creo que es Rafa el que va a hablar de la cuarta revolución industrial. Sí, ¿no? Luego le vamos a preguntar a Rafa, le tenéis que preguntar a Rafa, ¿es reversible o es un proceso emergente en la cuarta revolución industrial? Pero yo no lo voy a responder porque el que lo va a responder es él. Ya tienes trabajo planteándotelo. Bien, fijaros cómo funciona, no me voy a extender mucho más. Tenéis que mantener la respiración solamente un cuarto de hora más y luego preguntáis. Pero necesito que entendáis este enfoque sistémico para que veáis cómo creo yo que debemos mirar las instituciones. Fijaros que estoy hablando de seres vivos ahora mismo, estoy hablando de seres vivos y estoy hablando de la naturaleza. De vez en cuando saco temas económicos para que todos no perdamos nunca el norte y sepamos hacia dónde vamos. Pero estamos hablando de células, de corazones, de tejidos, de ser humano. Podríamos hablar de ecosistemas y podemos transponer perfectamente este esquema, ¿no? Fijaros que hay un proceso de selección, esto es una partecita nada más, hay un proceso de selección debido a factores medioambientales, hay un proceso de selección dentro de los sistemas que por emergencia, esa emergencia es el orden espontáneo que hace que afloren propiedades, funciones, órganos, etc. Bueno, por emergencia se crean subsistemas, por ejemplo, de comunicación celular. Las proteínas llevan el DNA, etc. Subsistemas de control, tenemos un sistema que autorregula la temperatura, sudamos, tenemos escalofríos, pero nuestro cuerpo es bien completito. Y finalmente, cierto tipo de autoorganización, ¿no? Entonces, en esta pauta, en este paso que está guiado por el orden espontáneo, los organismos tienen que elegir diferentes estrategias entre subsistemas. O cooperación o competencia. Bueno, hay como 3 premios Nobel de Economía de autores que se han dedicado a estudiar si dentro de la empresa se deben integrar determinadas funciones o actividades o hay que subcontratarlas. Y se habla de la cooperación y la competencia en el mercado y en la empresa como algo muy normal y no nos damos cuenta de que esto está en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el error? Nosotros pretendemos diseñarlo en lugar de dejar que sea el orden espontáneo. El orden espontáneo no quiere decir que nos damos la vuelta, no miramos y ya lo que sea lo que Dios quiera. No es eso, sino es observar. Observar qué es lo que naturalmente nos pide la propia institución. Es mejor en términos de costes, es más costoso una cosa, es más costoso otra. Y entonces analizamos y decidimos. Pero no se puede decir,
Yo creo que mola mucho más la cooperación, porque vende muy bien políticamente la palabra cooperación, mucho mejor. Competencia, malo, malo. Cooperación, bueno, bueno. Los niños no tienen que estudiar sometidos a un sistema que les enseña a competir, porque se vuelven malos, capitalistas, egoístas. Tienen todos que cooperar, nadie gana nunca las carreras. Las competiciones se han convertido en competiciones donde todos ganan, los niños ganan. Yo hacía gimnasia deportiva hasta los 17 años. A mí me llegan a decir que no voy a ganar nada, vamos, por favor. Eso es un fraude, eso sí que son fake news, ¿no? Y no otras cosas. Entonces, fijaros cómo la naturaleza nos marca un poquito por dónde podemos ir para ser más armoniosos con lo que en principio, o cómo funcionan las cosas en principio. Y el otro día, el primer día que llegué a Chile, hablando con Diego, luego me quedé pensando, porque yo soy de las que pienso después, nunca antes, yo pienso luego después. Se me ocurrió pensando en Venezuela, que normalmente en la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, digamos que dos instituciones, los narcos y los gobiernos, estaban enfrentados y decidieron competir, hasta que el gobierno vio que le resultaba muchísimo más productivo cooperar. Entonces, por selección natural, en función de los factores ambientales, el gobierno cambió su estrategia y decidió cooperar. Y ahí tenemos la dictadura narcotraficante de Venezuela, de Colombia, de México, y esperemos que pare ahí, ¿no? Pero ¿veis cómo es un enfoque que sí se puede aplicar y que nos puede dar determinadas pautas? El estudio de sistemas es de las cosas que más me pueden enloquecer bueno, me gusta estudiar casi todo, pero estoy ahí. Fijaros que además de la emergencia y la autoorganización, hay otras características de los sistemas naturales, que nos pueden hacer reflexionar y nos pueden hacer pensar respecto a nuestro análisis institucional o nuestra visión de las instituciones. Por ejemplo, la adaptabilidad al entorno. Los sistemas no son rígidos, se adaptan al medio en el que están. Hemos visto cómo una célula de nada, de tal, se adapta según el entorno y se transforma en tejido muscular, en tejido óseo, en cualquier otro tipo de tejido. Entonces, naturalmente se van adaptando al entorno para sobrevivir, porque todos estamos aquí para lo mismo. Hay una dinámica caótica, caótica en el mejor sentido de la palabra. Recordad, no es la fiesta de la espuma y la juerga padre, no. Es ese entorno súper nutritivo, ese caldo de cultivo nutritivo, ese orden súper sofisticado, ¿no? Donde todo es dinámico en el sentido de que no podemos analizar un comportamiento estático porque va cambiando, todo va cambiando permanentemente, de manera que las relaciones que nosotros creemos que ya están establecidas, no están establecidas así para siempre. Yo voy a poner un ejemplo muy personal. Yo siempre pensé que la relación con mis padres iba a ser exactamente igual que cuando tenía 15 años, que era un poco terrible, y que ya eso ya es así para siempre. No hay nada para siempre. No hay nada para siempre. Tú crees que siempre vas a ver igual a tus padres y resulta que a partir de un momento tus padres se vuelven casi tus hijos y tú les tienes que cambiar. Cambian los roles, cambia el tipo de relación, lo que antes no les tolerabas ahora se lo toleras y al revés. Exactamente igual que pasa con los amigos, con los compañeros de universidad, entre las propias instituciones, etcétera, ¿no? Es decir, el entorno es siempre dinámico, estamos permanentemente evolucionando y cambiando, porque permanentemente nos estamos nutriendo de las relaciones con los demás, siempre. Y inconscientemente incluso estamos aprendiendo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, porque eso también es aprender. Entonces, esa cantidad de interrelaciones, decía, y no lo he mencionado, Hayek, que el tema de por qué elige él o por qué cree que las instituciones emergen espontáneamente y deben evolucionar, no mediante diseño, sino espontáneamente, porque no somos capaces de abarcar y de gestionar toda la información que se genera en estas interacciones. Y efectivamente es así, por eso existe el inconsciente, que es el almacén donde está todo, y el inconsciente nos deja ver solamente aquello que estamos preparados para gestionar. Entonces, esta dinámica caótica es la que hace que las instituciones crezcan o que los sistemas crezcan, como en el cuerpo humano o en los ecosistemas, etc. Y finalmente, y este me interesa de manera especial, la vulnerabilidad y la resiliencia. Es decir,
Los sistemas en general, el cuerpo humano, no somos, excepto si eres un superhéroe, y no lo somos, eres vulnerable a las enfermedades. Axel Kaiser lo sabe muy bien, ahora mismo de repente come conmigo y le da una fiebre. Yo espero que ninguno más le dé una fiebre porque me voy a sentir muy culpable. Pero fijaros que nuestro cuerpo, por supuesto que padece enfermedades, altibajos, depresiones, traumas muy gordos, ¿no? Y los superamos. La resiliencia es un término psicológico que significa la capacidad que tenemos todos de superar los traumas más terribles. Cuando piensas, por ejemplo, en los niños de la guerra, ¿no? Niños a los que con 8 años les obligan a matar a sus padres para hacer de ellos unos guerrilleros, en África, por ejemplo. Son niños como cualquiera de nosotros es un niño de 8 años, ¿no? O sea, ¡qué barbaridad! ¿Qué tipo de burrada es esa? Se recupera, porque somos plásticos, es decir, somos flexibles en el sentido de que no nos deformamos y luego, como las pelotas de tenis cuando rebotan, nos deformamos y luego recuperamos nuestra forma, con un aprendizaje enorme en medio, y a veces de mejor manera o de peor manera, pero todos somos capaces de ser felices con el trauma que sea. Esa es la resiliencia. Si lo trasladamos a los sistemas, consiste en la capacidad del cuerpo humano de recuperarse, y por eso va a venir hoy Axel. Ya se ha recuperado, ya ha pasado su problema y se recupera. Y ya podéis imaginar por qué me interesa. Porque si estamos hablando de instituciones, pensemos en Venezuela, que ahora mismo no tenemos imaginación para pensar en la solución, pero existe, por esta razón. Porque las instituciones también tienen resiliencia y tardarán más en recuperarse, pero de alguna manera se recuperará y saldrá adelante con una carga de aprendizaje, esperemos que suficiente como para que no se repita. Entonces, solamente quiero dejar encima de la mesa algunas reflexiones para aclarar un poco, tal vez ha sido demasiado abstracto el tema de la teoría de sistemas, pero a mí me dijeron, dales caña que les gusta. Y yo dije, pues voy a darles caña, a ver cómo responden. Solamente algunos pensamientos acerca de cuál puede ser la relación entre la teoría de sistemas y las instituciones, ¿no? El funcionamiento sistémico de las instituciones. Miremos la relación entre las instituciones. Yo soy economista y tengo que reconocer aquí, mea culpa, miramos solo las instituciones económicas y estamos todo el tiempo diciendo los bancos centrales tienen que desaparecer. Ok, ¿has mirado qué pasa con las instituciones jurídicas cuando planteas eso? ¿Y has pensado en el mercado de trabajo? ¿Y has pensado en la sociedad, en la cultura, en la arquitectura? Yo qué sé, ¿has pensado en todo lo demás? ¿O estás mirando solo la economía, como miras el automóvil, desmontando todo para ver cómo funciona, sin darte cuenta que es un mini sistema dentro de otro sistema, ¿no? Entonces creo que es importante, y esto es algo que Douglas North me lo enseñó desde que empecé a leerle. Él es muy partidario de la interrelación entre las ciencias, no solo entre las ciencias sociales, sino entre todas las ciencias. Y yo creo que tenemos que tener una visión muy amplia al ver la relación entre las instituciones, y cuando se plantea mover una institución, darse cuenta de que eso va a afectar a todo el sistema. Los atributos, es decir, tenemos que identificar cuáles son esas características y esas funciones de nuestras instituciones y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya no es exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, Adam Smith hablaba del soberano, cuando John Stuart Mill o cuando su mujer Harriet Taylor hablaba del Estado y del feminismo, por ejemplo, no estaba hablando de lo mismo que nosotros. No estaba pensando en una subvención, estaba pensando en un Estado que es otra cosa, es la misma institución con diferentes atributos. Entonces, tal vez es interesante ver cómo han cambiado estos atributos, hacia dónde tienden a evolucionar en nuestra sociedad y en otras sociedades. El entorno abierto y caótico, con doble asterisco para que no se olvide que no es la libertinaje, sino que es un entorno lo suficientemente rico, cambiante y nutritivo, con todo el miedo que nos da, porque a todos nos da mucho miedo que nos cambien, que nos muevan la alfombra bajo los pies, y nos dan miedo los cambios, y sin embargo es lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace crecer, ¿no? Por más que la estabilidad sea más, nos dé menos miedo, ¿no? La mayoría de la gente prefiere estabilidad a libertad. Y a veces lo llama seguridad. La seguridad no existe. No existe la seguridad. Vivimos en un universo de incertidumbre total. Podemos
a corto plazo tal vez determinar algunas cosas, pero vosotros no sabéis si después de comer me voy a poner enferma yo también. Nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. Y eso es una lección de vida que hasta que no te pasa algo inesperado o insospechado no te das cuenta de que no podemos contar con el mañana tal y como lo estamos planeando y planificando, sino que todo es así. Y eso no es malo, porque eso es lo que nos hace aprender, cambiar nuestras expectativas, cambiar nuestros planteamientos, enriquecernos y replantear esas relaciones entre nosotros como homo economicus, es decir, en el mercado, pero también en nuestra vida personal. Y finalmente no olvidar que todo es muy bonito, pero no podemos subirnos al pedestal de la soberbia, que es tan de economistas. ¿No? Es decir, yo ahora voy a diseñar un banco central perfecto que va a emitir una regla, va a aumentar la cantidad de dinero simplemente estableciendo esta regla que es perfecta, porque yo lo he diseñado y tengo un aparato matemático que te lo demuestro, vamos, maravilloso. Y las matemáticas me encantan, de hecho la teoría de sistemas es una teoría matemática, ¿no? Entonces, antes de plantear cómo diseñamos, hay que tener mucho cuidado, porque es preferible echar un pasito atrás y observar por dónde va el orden espontáneo, por dónde van funcionando, por dónde aquí y ahora, en esta sociedad, en el Chile del siglo XXI, del 2017, por dónde van las instituciones para adaptarse al entorno que decíamos. Porque si no es así, si no se da esta capacidad de adaptación, entonces no hay resiliencia. Es decir, la resiliencia implica que tienes que estar predispuesto para cambiar, tienes que estar predispuesto para dejarte impresionar y luego responder. Es un poco como las artes marciales, ¿no? Que utilizas la fuerza del enemigo para contraatacar. Pues exactamente igual, tú tienes que utilizar la fuerza del trauma para sobreponerte y mejorar y avanzar, ¿no? Y me queda 1 minuto para terminar mi tiempo. Increíble que siendo profesora y española vaya a acabar 1 minuto antes de tiempo. Ya, con esto estoy a vuestra disposición. Fuerte aplauso para Mariola. Vamos a hacer preguntas. Tratemos de hacer preguntas breves para que todos alcancemos, ¿ya? Buenos días, soy Paola de Perú y me gustó mucho la parte del tema de las instituciones, así como idea, y bueno, voy a ser breve con la pregunta. Más que nada, si bien generalmente lo que me sorprendió cuando yo fui a Venezuela, y creo que también pasa mucho en Perú, en el tema de las instituciones públicas se cree mucho que la solución a los problemas es, bueno, creemos una comisión para esto y ese es el problema de cómo se resuelve. Sin embargo, ¿hasta qué punto podríamos ligar del tema de la institución como una creación para una finalidad y no solamente la organización de solamente pequeñas instituciones que se encarguen de ser más efectivas, no tanto crear más? Esa es mi pregunta. Hay un tema de autosatisfacción en la creación de instituciones. Es decir, cuando tú creas una comisión ya has hecho algo, ¿no? Que es como cuando los padres tienen un problema con los hijos, les dan dinero y ya está solucionado. Les llevo a un buen colegio y ya he cumplido, ¿no? Entonces, tenemos una especie de ansiedad por hacer algo que nos libere de la asunción verdadera de la responsabilidad. Por ejemplo, vamos a seguir con el caso, perdona Diego, pero vamos a seguir con Venezuela todo el tiempo. Si se crea una comisión de derechos humanos que estudie el terrible caso de Venezuela, Occidente nos vamos a quedar diciendo, ya no tengo que hacer nada, ya está. Entonces, crear instituciones y decir, yo he creado una institución. No, dime, ¿has resuelto el problema? No. Pues entonces, no me hagas instituciones. Es una pantalla de humo. Entonces, yo creo que es mucho mejor ver si las instituciones que tenemos funcionan efectivamente para lo que se crearon, si no, elimínala, y resuelve el problema de una manera eficiente, ¿no? Te tengo que decir que no es nada original el tema de las comisiones en España, no tenemos más que comisiones todo el tiempo. Daniel de Concepción y Valdivia. Una pregunta. El sistema social donde rija el orden espontáneo, ¿qué opinión tiene usted del liberalismo del orden o el ordoliberalismo alemán, donde el Estado debe preocuparse de, entre comillas, una regulación o ser un árbitro social? ¿Cuál es su postura frente a esa corriente liberal? Es una interpretación alemana del liberalismo.
si tú estudias la... No te rías, Mauricio. Si tú estudias la historia económica alemana, la industrialización alemana, etcétera, el papel del Estado fue muy relevante. Pero no fue un papel tan dañino, tan ineficiente como, por ejemplo, en España, que fue terrible. O sea, cada vez que el Estado metía la mano... No, voy a decir lo que iba a decir. La zarpa, mete la zarpa y se acaba todo. En el caso de Alemania fue bastante eficiente. Entonces, mientras no intenten exportar ideas que son localistas, si a ellos les funciona, pues bien, aplaudo. Pero para mí, si el Estado funciona como el regulador o el protector de un marco a la Buchanan, un marco que preserva la libertad, bien, en mi país jamás ha funcionado así. O sea, el Estado no ha funcionado nunca para preservar la libertad, para preservar nada más que al Estado. Y yo creo que en Latinoamérica, en Italia, los mediterráneos y tal, dependiendo de los pueblos, los estados tratan de preservarse a sí mismos y en el caso de Alemania probablemente la manera de preservarse a sí misma es preservar la libertad empresarial. No me termina de convencer el tema del ordoliberalismo, porque creo que es como muy localista. De Derecho de la Universidad Andrés Bello acá en Chile y de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Mi pregunta va, porque me llamó poderosamente la atención, bueno, mis conocimientos económicos son muy básicos. Los mismos, yo jurídicos también, jurídica. Así que estamos empatadas. En cuanto a mencionó que las instituciones se adaptan las instituciones precisamente. Y la pregunta va relacionada con el tema de la depresión que vivió la Unión Europea, principalmente España con Irlanda, que de 1.900.000 de personas en España particularmente, la cesantía aumentó a 4.500.000. Se ha visto que de a poco la Unión Europea en su completa ha ido saliendo de esta depresión, pero tanto Irlanda como España han ido como paulatinamente, un poquitito más Irlanda más bajo que España. ¿Estamos hablando de la crisis del 2009? Claro. Y mi pregunta es, ¿qué ideas son necesarias para comenzar a remontar la economía española? Y con respecto a las instituciones principalmente, ¿a qué tipo de institución? Porque, por ejemplo, allá en la Unión Europea sabemos que trabajan prácticamente todos en conjunto. Entonces, nos enfocamos en tanto la institución del Banco Central Europeo o así en las instituciones internas propiamente del gobierno español. ¿Cuál es más efectiva en sí, en esta adaptación que se plantea en la exposición? O sea, ¿tú de verdad te has creído que la Unión Europea funcionan todos en conjunto? Ah, pero es distinto funcionar en conjunto que regular. Ah, entonces no es que funcionen en conjunto, es que se acepta que hay un regulador. Ese es un tema, gracias por hacerme esa pregunta, es un tema muy interesante. ¿Hacia dónde van las instituciones? En principio, si seguimos las ideas evolucionistas, tipo Hayek, etcétera, tal vez tendríamos que pensar en el tamaño de la unidad de gestión. Y a lo mejor, fíjate que un país o una ciudad como Madrid, 5 millones de habitantes, es demasiado, ¿no?, para gestionar. Y deberíamos ir ¿a qué? A como las polis, que tenían 100.000 o menos, 1.000, un clan como el neolítico de 100 como mucho, o una familia de 10. Bueno, ahora las familias son de 3, pero más o menos. Entonces, la lógica del enfoque que yo he planteado iría más por la secesión que por la integración. Y por donde va Occidente es por la integración. Entonces, no solamente Madrid no va a ser república independiente, ojalá, sería fantástico. Si se descubriera petróleo bajo las Cibeles, probablemente sería, y no dejaríamos entrar a nadie. No es verdad, es una broma. Pero Europa, por ejemplo, va hacia una mayor integración. No te puedes imaginar los problemas. Yo conozco sobre todo el tema monetario y el tema educativo. La conferencia de Bolonia, el proceso de Bolonia. Es complicadísimo coordinar países tan distintos, con intereses tan distintos. El concepto de calidad educativa en cada país es uno, exactamente igual que las necesidades. Ahora mismo España está beneficiándose de los tipos de interés muy bajos. Habrá alguien en otro país que esté acordándose de nuestra madre y esté pensando, malditos mediterráneos que se están aprovechando de los intereses bajos, que a mí me perjudican. Entonces, no es una institución que coordine intereses de verdad, no es integradora, es mega reguladora, hipercontroladora, cero espontánea. Pregúntale a Gran Bretaña si es muy espontáneo o poco, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis
del 2009 precisamente ha despertado la idea de, no por Irlanda o por España, sino por Grecia, nos abrió los ojos, o les abrió los ojos a quienes no los tenían abiertos, yo sí, porque he sido siempre muy escéptica respecto a eso, respecto al éxito de la Unión Europea, al éxito del Banco Central Europeo. De repente, si un país miente respecto a sus estadísticas y llega un tsunami ajeno, porque vino de Estados Unidos, aquí se monta la marimorena. Esto es tremendo. Y caemos todos, porque como nos hemos abrazado todos en este mega abrazo europeo, nos vamos todos al hoyo. Y no había previsto una institución como la Unión Europea, no había previsto el caso de que alguien se saliera. No porque sean idiotas los padres de la Unión Europea, sino porque eran demasiado listos y pensaron que esto tenía que ser como el Hotel California. No conocéis, pues es una canción de un grupo muy antiguo que se llama The Eagles. Entonces, en el Hotel California tú podías entrar, pero no podías salir, entre otras cosas porque te mataban. Pero en el caso de la Unión Europea era como, para que el compromiso sea máximo, quememos las naves y aquí no se va nadie, ¿no? Y cuando pasa algo así y Grecia dice, fenomenal, no nos vamos nadie, me estoy cayendo y nos caemos todos, no había manera de decir a Grecia, mira, te vas y nos dejas en paz, y por eso hubo que iniciar todo el rescate, inventarnos nuevas instituciones, el fondo de rescate, modificar todo, etc. Entonces, fíjate que yo creo que precisamente la crisis del 2009 ha puesto de manifiesto, ha levantado las caretas y ha puesto de manifiesto que las instituciones europeas no son lo que decían que eran. Y ahora mismo hay una crisis institucional en Europa, maquillada, y todos los europeístas están saltando porque ha ganado Macron en Francia, bien, que es muy europeísta. El pobre hombre ya ha caído a un 30% su popularidad, se veía venir, pero bueno, por lo menos no ha ganado ni la ultraderecha ni la ultraizquierda que quieren desmembrar la Unión Europea. Entonces, fíjate que yo lo primero que haría es disolver la Unión Europea y establecer, como siempre ha habido, acuerdos de libre comercio, abramos las fronteras, pero no solamente entre los países europeos. ¿Por qué tenemos que ser tan liberales entre los europeos y al resto no? No, con todos. ¿Por qué? ¿No? Entonces, yo lo primero que haría es replantear, no desde el punto de vista nacionalista, sino desde el punto de vista de la libertad económica y de la naturaleza humana, los acuerdos entre los países. Porque creo que la Unión Europea lamentablemente tuvo una oportunidad maravillosa. Creo que quien la entendió mejor fue Margaret Thatcher, es decir, la utilidad y la finalidad, pero fíjate que estamos en cuál es el objetivo de la institución, lo importante que es el tema del objetivo. Creo que Margaret Thatcher lo tenía muy claro y que habría que replantearlo desde ese punto de vista. Otra pregunta. María, hablaste del marco regulatorio del cálculo de consenso, ese libro que recomendaste. Y a mí me gusta mucho ese tema constitucional. Nosotros en Chile tenemos una constitución muy extensa. Son 129 artículos, entonces regula temas incluso como el aborto. Entonces es una cosa muy de loco. Y países como Estados Unidos tienen constituciones más chiquititas, ¿cierto? Colombia también. La pregunta es, ¿qué constitución prefieres tú? ¿Qué tipo de constitución? ¿Que regule muchos temas o que en el fondo el Parlamento sea la manifestación de la democracia y de ahí salgan en el fondo las leyes que tengan que salir y ahí en el fondo se regulen las instituciones de la mejor forma? Pues mira, a mí mi maestro es Carlos Rodríguez Brown, mi maestro es Pedro Schwartz. Y Pedro Schwartz siempre, cuando yo estudiaba doctorado, nos enseñaba que para que funcione bien un club o una organización, las reglas tienen que ser pocas y claras, pero respetadas absolutamente por todos. Nosotros tenemos en España un tribunal constitucional que se ocupa de regular y de asegurar y de jurar por su familia que la Constitución va a respetarse, y no es verdad. O sea, llega un tsunami como el 2009 que estábamos comentando antes, y entonces Zapatero decide que para que la Unión Europea pueda aplicarlo todo, hay que cambiar una cosita chiquitita en la Constitución sin consultar. Y todo el mundo se queda diciendo, ¿qué ha pasado? Por supuesto fueron los catalanes los que dijeron, ¡hey, un momento! ¿Estáis cambiando cosas? Queremos que cambiéis el derecho a la secesión. No, eso es muy gordo, eso no. Entonces,
yo creo que no hay de verdad una conciencia de respeto a la Constitución, entre otras cosas porque no sabemos exactamente qué dice la Constitución, porque, por ejemplo, en la Constitución española hay artículos que son ciertamente que se contradicen un poquito, y entonces están ahí, hay un conflicto. Es verdad que la Constitución en España fue una solución para que hubiera una transición pacífica, pero nos da terror tocarla, porque vamos a tener que afrontar los problemas reales. Entonces, no sé exactamente en cada país, cada uno es cada uno, pero yo creo que sí es verdad que menos normas, es decir, que haya una legislación que proteja a los individuos, cumplimiento de contratos, propiedad privada, y luego la Constitución tiene que ser 4 normas básicas que sean inviolables y que sean tan generales que sean inviolables en el futuro y que se puedan amoldar a los cambios, ¿no? ¿Nos quedan más preguntas? ¿Estamos bien, María? ¿O más preguntas? ¿Mandáis vosotros? Hola María, soy acá José Ignacio de Concepción y Santiago. Te quería preguntar, ¿qué pasa en los ambientes caóticos que tú mencionabas cuando hay organizaciones o personas que por sus características intrínsecas tienen más problemas para competir en este ambiente totalmente abierto? ¿Qué se hace con eso? Es una buena pregunta. ¿Qué pasa con los que no pueden? Pues te amoldas a lo que hay. Y entonces a lo mejor formas parte de una organización que puede competir si tú solo no puedes. Es decir, recuerda el tema del caminito. Si tú no eres un creativo, tú vas a seguir lo que hacen otros. Y no pasará nada. Es decir, no es que o todo es competencia o todo es cooperación, sino que dentro de esos subsistemas, pensemos en individuos, en empresas, etcétera, habrá una enorme diversidad. Y de hecho, el que exista esa diversidad es lo que va a permitir que cuando hay una crisis, de repente, tal vez las grandes empresas no subsisten, pero las pequeñas sí, o al revés. Entonces, yo creo que hay posibilidad para que todos subsistan de una manera o de otra. Lo que no puede ser es que tú decidas ser lo que no eres, ¿no? Es decir, tienes que elegir, por ejemplo, el otro día en una escuela de negocios de Madrid estaba dando una charla sobre el Brexit y era gente, era gente, creo que había 2 españolas, la profesora que me invitó y yo, el resto eran latinoamericanos que venían a España a hacer una maestría, a hacer un máster para luego trabajar no necesariamente en España, sino en toda Europa, porque un máster con sello europeo. Entonces, yo les decía, me estaban muy preocupados, ¿qué va a pasar cuando llegue el Brexit? ¿Va a haber un cataclismo? ¿Vamos a morir todos? ¿Van a caer meteoritos? Y decían, no, mirar la oportunidad. Es decir, ¿qué nichos de mercado van a quedar libres? ¿Dónde podemos nosotros colocarnos? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué es lo que van a dejar de ofrecer los británicos? Que nosotros sí podemos ofrecer. ¿Van a devolver a todos los polacos que llevan menos de 7 años a su país? ¿Vamos a poder ir nosotros o vamos a poder contratar a esos polacos a un precio más barato? Suena todo un poco igual, un poco frío, pero si soy economista no tengo corazón. Entonces, yo creo que ahí no se trata de pensar solo, la competencia implica que el resto van a ser arrasados por lenguas de fuego. No, todos vamos a poder sobrevivir si todos sabemos amoldarnos a las circunstancias. Y luego resulta que de repente, lo que te decía, la resiliencia implica que hay una enorme variabilidad institucional para que ante cualquier shock pueda haber una respuesta. Hola, mi nombre es Catherine Porras, de la Quinta Región. Y ya, bueno, antes de hacer la pregunta, para saber si es pertinente, yo estudio Derecho y no sé si estaba en la misma sintonía con lo que creo que es institución, un concepto de lo que significa institución en sí. Entonces, no sé si primero brevemente responder eso para luego hacer la pregunta o saber si es pertinente. Hay un montón de definiciones de institución. ¿Cuál es la tuya? Yo creo que obedece más bien no a un lugar físico o a una persona, sino más bien es una creación es más que nada como un concepto, es un mini sistema, una interrelación que destina algún objetivo en particular, no sé. En derecho, por ejemplo, no sé, el matrimonio, por ejemplo, una institución, y en el caso económico podría ser tal vez el dinero, como mencionaste. El derecho de propiedad. Es perfecto, o sea, acabas de definirlo como Hayek, es decir, o como Elinor Ostrom, por ejemplo. Qué bueno. Eres un genio.
No, pero fíjate que es un concepto muy intuitivo. Hay una cosa, si vosotros buscáis en Google, en imágenes, institución o instituciones, os salen edificios. Por eso me hace mucha gracia que digas lo del lugar físico, porque no es un lugar físico. Y si buscas logos de institución, te sale el típico edificio griego, que dices con columnas y tal, que como Parlamento o el Ministerio de Justicia, una cosa así, y no tiene nada que ver. Es exactamente lo que has dicho. Son comportamientos pautados. Son las pautas de comportamiento que sirven para ahorrar tiempo y energía y son eficientes. El matrimonio, los derechos de propiedad, etc. Mi pregunta ahora, yo hace poco en una investigación estuve viendo el informe Ruggi respecto de las empresas y la responsabilidad social de las mismas. Entonces, hay tantas instituciones involucradas con el tema empresarial que nosotros a veces como liberales estamos tan concentrados en esta división de lo público y lo privado y las instituciones públicas y las instituciones privadas, por decirlo en algún sentido, que siempre estamos viendo como este enfrentamiento entre lo público y lo privado. Y cuando me puse a investigar esta visión de este relator especial de la ONU, en el informe se mencionaba este empoderamiento empresarial, sobre todo de las macroempresas y las que ya son transnacionales, y el modo como de su interrelación con el Estado, ya no era el mismo que en un momento era como el Estado superpoderoso, no, ahora hay algunas empresas que toman este poder. Y entonces cuando me hablabas de los sistemas y los subsistemas, mi mente explotó porque empecé a interrelacionar, que yo no sé si está bien, pero digo, claro, a ver, como buena liberal voy a intentar dividir los subsistemas de lo público con los subsistemas y macrosistemas internacionales que se están dando a nivel privado y la interrelación de cooperación-competencia entre ambos. Y en verdad yo les estoy bien por buen camino o ya me creé un tallarín en la cabeza, entonces por eso quería tal vez si está detrás como la opinión sobre tu opinión sobre este tema. Muchas gracias. La aplicación de teoría de sistemas a las instituciones es algo muy novedoso, entonces no vas a tener nunca una idea mala, vas a tener una idea que va a cuadrar o no va a cuadrar, pero es una idea, entonces nunca tengas miedo, tienes que ser intelectualmente, yo creo que hay que ser osado, siempre que con humildad, las dos cosas a la vez. Entonces no tengas miedo nunca de hacer una pregunta, no hay preguntas impertinentes, si lo haces siempre con buena educación, así que tú ahí te lanzas. Es muy interesante, porque efectivamente lo público y lo privado compiten y a veces coluden y colaboran, y entonces se llama crony capitalism. Y ahí tienes a las instituciones privadas que se dejan llevar por los instintos de los gobiernos. No es nada nuevo, o sea, esto viene del mercantilismo, esto ya es de las compañías de comercio, desde entonces es muy antiguo. Las macroempresas que han sustituido el poder político en su época se llamaban banqueros reales. Es decir, esto es cuestión de mirar. Pero sí, me están señalando que estamos ya, el tiempo se acaba, pero sí quiero decirte que es muy interesante el enfoque que le das a las relaciones, a los atributos de las... Piensa siempre, cuando analices estos sistemas y subsistemas, los atributos, las características, las funciones de estos macrosistemas o subsistemas, etcétera, y cuál es la intención de esa interrelación. Qué tipo de información cambian, para qué les sirve, compiten para lograr qué o colaboran para lograr qué, ¿no? Bueno, pido un fuerte aplauso a María. Gracias.